Ahora sí, ¿qué lenguaje de programación se tiene? Repito, esto ya está normado, hay ya obviamente un estándar que lo define así, es decir, todos los PLCs de diferentes marcas manejan estos estándares de programación. El más clásico, el más básico, probablemente el más conocido es el KOP, o también conocido como lenguaje escalera o lenguaje ladder. Hay también el diagrama de funciones, que es un lenguaje o es una forma de programación gráfica muy similar a la parte de lo que es electrónica digital, ¿no? Con compuertas. Lenguaje estructurado SSL, bueno, esta forma de programar es una programación estructurada, ¿no? Que utiliza los clásicos condicionales if, ¿no? El si entonces, el switch, ¿no? El for, los bucles for, el while. Entonces lo que tú aprendiste en programación en C++ o Python es muy similar, sino que esta sintaxis se basa en Pascal. El GraphSet es una combinación de programación en ladder SSL o AWL ladder, ¿no? Es una programación gráfica, secuencial, pero que puede integrar, digámoslo así, un ladder o un SSL por cada bloque. Y la otra es la lista de instrucciones o AWL, que es análogo a Assembler, que ustedes ya han programado en su curso de microprocesadores. De estos 5, nosotros vamos a profundizar 3 conmigo, ¿no? KOP, funciones y SSL. Con el ingeniero Silvera, GraphSet y AWL, eso ya ustedes lo aprenderán. En procesos industriales se utilizan por lo general estos 4. AWL suele utilizarse más en programación de máquinas. Cuando yo estaba en Coca-Cola, por ejemplo, las máquinas de llenadoras de botellas que venían de Alemania estaban programados algunas funciones en AWL. ¿Por qué? Porque esto da a que consuma menos recurso el PLC, no el hardware. O sea, da más facilidad en el proceso de operación. Pero bueno, vamos por el primero, ¿no? Como esto ya lo conocen, lo vamos a pasar relativamente rápido. El esquema de contactos o diagrama ladder o de escalera, al final es un lenguaje de programación en la cual se utilizan pues contactores normalmente abiertos, normalmente cerrados, bobinas, ¿no? Se utiliza también los bloques básicos que ustedes han aprendido en su curso de octavo, que son temporizadores, contadores, comparadores, funciones de matemáticas, bloques de conversión. Entonces, estas son las instrucciones básicas, como dice acá, ¿no? En ladder es bastante fácil utilizarlo porque jalas como un bloque para que puedas configurar y armas toda esta estructura en escalera. Por ejemplo, ¿no? A ver, yo les pregunto, ¿esta configuración es correcta en la implementación en ladder o KOP? ¿Qué dice? ¿Cómo es tu opinión? ¿Por? No tiene salida, no tiene No falta la línea. El detalle es lo siguiente, ¿no? Siempre es unidireccional la programación en ladder. Una sola dirección, ¿no? Entonces no acepta o no se permite considerar programas que puedan ocasionar un flujo invertido en la corriente. Este es otro caso. ¿Es correcto o no es correcto programar así? Ahí lo está por la punta. Claro, es una rama, digamos así, como si fuera un cortocircuito, ¿no? Algo así. Entonces no se permite también programar ramas de este tipo. Hay otro detalle también. Mucho suele utilizarse en la programación el set y el reset. ¿Qué significa eso, no? Yo puedo utilizar una bobina set. Significa que es una bobina con memoria. Una vez que lo actives, se va a quedar activado ahí. Y la única forma de desactivar esa bobina es utilizando reset. Lo menciono porque hay programadores que utilizan mucho el set y reset. Y hay otros programadores que no. Por ejemplo, con el ingeniero Silvera me parece que trabaja mucho con el set y el reset. Yo no me gusta trabajar mucho con el set y reset, no lo utilizo. Ya depende de gusto, de forma de programar. ¿Por qué? Porque no es obligatorio, digamos así. Puedes programar de otra forma o utilizar mucho el set y reset. Ya depende. Claro,
Yo utilizo más enclavamientos, hay otros que utilizan directamente Excel, pues, depende del gusto de programar. El segundo lenguaje de programación, diagrama de funciones. Miren, esto es una representación gráfica que principalmente trabaja con variables digitales. Entonces eso significa que vas a trabajar con unos y ceros, ¿no? Con álgebra booleana. Y hacer una representación gráfica, por ejemplo, yo hago un circuito de enclavamiento, como decía su compañero, así, de esta forma. Start, stop, sino que todo lo que estaba en ladder lo convierto a compuertos, ¿no? AND, OR, NOT, y una asignación. Entonces, ustedes saben que lo que está en serie es una AND, en paralelo una OR, ¿no? Normalmente cerrado, un NOT. ¿Ya? Entonces, yo puedo armar una arquitectura netamente digitales utilizando este lenguaje de programación, diagrama de funciones, para crear lógica de operaciones complejas e insertar ramas paralelas entre los cuadros. O sea, se puede aumentar la variable. Lo vamos a ver en el ejemplo. Muy bien, entonces, las funciones matemáticas y otras operaciones complejas también puedo trabajar acá. Sí, puedo jalar bloques, ¿no? Jalar bloques e ir armando. Pero repito, este lenguaje de programación tiene potencialidad principalmente cuando trabajas con variables digitales. No tendría mucho sentido trabajar con variables analógicas porque te complica, ¿no? No lo veo tan factible. ¿Cuál es el otro? Y que, para serles sincero, a mí me gusta mucho programar en este lenguaje, es el SSL, ¿no? El lenguaje de control estructurado. Este es un lenguaje basado en Pascal. Pascal, si bien es cierto, es un lenguaje de programación no tan actual, es un poco antiguo. Sin embargo, la forma de programar, pues, al ser una programación estructurada, ustedes que aprendieron su programación básica, ¿no? Con Python, no sé más cómo han aprendido, pero la forma de programar, ¿no? La lógica de utilizar condicionales, de utilizar bucles es la misma. Solo lo que tendría que aprender acá es la sintaxis. Es eso, principalmente. Entonces, en la sintaxis, por ejemplo, para asignación utilizo dos puntos iguales. Recuerden, porque esto lo vamos a utilizar en la parte práctica en un momento. Para las operaciones matemáticas, lo básico que tenemos acá en el teclado, ¿no? Más, menos, por, división. Para lo que es los bloques, las instrucciones básicas que están acá, como temporizadores, conmutadores, o puedes meter código directamente o te puedes ayudar jalando otros bloques y asignándote una parte del código para que tú lo completes. Es también dable, ¿no? Te facilita el proceso. Puedes utilizar, por ejemplo, condicionales, el if, ¿no? El if, el repeat until, el go to, el return, el case. Las operaciones matemáticas y la declaración, digamos, por ejemplo, de comparaciones, de sumas y restas, es directo. Es una otra ventaja que tiene. Cuando yo programo en ladder y utilizo, por ejemplo, comparadores, siempre tengo que estar jalando funciones, ¿no? de la estructura básica. En cambio acá, directamente por teclado puedo ir asignando y puedo ir armando el código. Y lo mismo pasa con los bits. Yo puedo trabajar directamente con bits, ¿no? Y utilizar las compuertas, ni siquiera con gráficos, solamente colocando OR, AND, SOR, ¿no? Directamente en código. Esa es la otra ventaja. A veces un conjunto de líneas que programas en ladder se resume en tres líneas de código en SSL. Entonces, por eso quizás tiene la ventaja, ¿no? Pero siempre es bueno combinar. Y ahorita voy a explicar después por qué, ¿no? ¿Qué más? A ver, el lenguaje estructurado es un lenguaje de alto nivel, la asignación de dos puntos igual, funciones matemáticas. Las variables siempre se declaran entre comillas. Ahora, yo siempre recomiendo acá, primero, declarar las variables globales o locales, y luego, una vez que están declaradas las variables, simplemente llaman cuando comienza a programar. Es más fácil así y es lo recomendable. Primero declarar las variables y luego voy a comenzar a programar. No es como en Python que tú vas programando y vas creando variables, ¿no? En Python. Y vas a ir armando todo el código. ¿No? Acá, primero define, le das un nombre y le das una dirección de memoria a las variables y le dices qué tipo es. Y una vez que tienes eso, pasas a la parte de programación. Acostúmbrese a hacer de esa manera, ¿no? Es mejor.
En el caso de las variables, por ejemplo, de temporizadores, de contadores, se utiliza mucho este símbolo, ¿no? El símbolo Michi me parece que es un numeral. ¿Ya? Entonces, ese es muy usado, lo vamos a ver, por ejemplo, cuando utilicemos el caso de un timer. Y bueno, en esencia, a grandes rasgos, ese es el lenguaje estructurado que vamos a hacer la parte práctica. Para utilizar condicionales, puedo utilizar if, case. Vamos a ver poner un ejemplo utilizando condicionales también, que vean cómo puedo implementarlo. Es un ejemplo que ya lo vamos a ver también en la parte práctica. El GraphSet, en el caso del GraphSet, es un lenguaje de programación, dice, gráfica híbrida, ¿no? Entre KOP AWL o KOP SSL. Lo que sí es cierto es que el GraphSet sigue pues una secuencia de procesos. Esto lo van a ver con el ingeniero Silvera, ¿no? Entonces aquí ustedes van a armar para su automatización o para su caso una secuencia de pasos, de procesos, donde acá vas a colocar un subproceso. Y dentro de cada bloquecito puedes meter ladder o SSL. Es así, más o menos la forma de programar el GraphSet. El detalle es lo siguiente, ¿no? Que los PLC 1200, los que tenemos acá, no soportan este lenguaje de programación. Soportan o trabajan con ladder, con diagramas de funciones y con SSL. Con esos tres, los 1200. El AWL y el GraphSet son sobre todo para PLCs gama 300 y 400, que son una gama un poco más costosa. Y el otro lenguaje de programación es el lenguaje AWL. Es un lenguaje estructurado similar al ensamblador. Ustedes han programado en Assembler, ¿no? En Assembler, en microprocesadores. Entonces la forma de programar acá en AWL es similar. Es un lenguaje entonces de bajo nivel, ¿no? En cambio SSL es un lenguaje de alto nivel. ¿Cuál es la ventaja acá? La ventaja es que no pierdes mucho tiempo en traducir la información. ¿Ya? Es decir, es más rápido para el hardware ejecutar un lenguaje en AWL. Por eso es que se recomienda que cuando vas a programar máquinas, ¿no? Una máquina, un robot, etc., programa en AWL. El detalle es que es más complejo, ¿no? Por ejemplo, me pasó esto en Coca-Cola. Se malogró la máquina y bueno, los técnicos, los ingenieros a cargo entraron a tratar de solucionar el código. Muchas funciones estaban en AWL y la verdad que el conocimiento es limitado, ¿eh? Al menos los técnicos que estaban allí tenían limitaciones en conocer programar AWL. Lo que hicieron fueron llamar a un especialista de la marca de Siemens, que más o menos conocía, aún así, que piensa que la máquina viene de Alemania, ¿no? Todos los comentarios, todo eso estaba en alemán. Entonces, la verdad que no pudo solucionar tampoco el especialista de Dinamo. Lo que hicieron fue llamar a Alemania para que se conecte de forma, parece Roma, ¿no? De forma remota a solucionar. 3 días para la línea de producción, porque esta era la llenadora de botellas. Y 3 días, imagínate cuánto dinero es eso, ¿no? En producción. Hablamos ya de miles de dólares perdidos. ¿Y por qué no llaman a Tesla Alemania? Porque nosotros tenemos que cobrar barato también. Todo te cobra. Entonces, además, claro, además, tú que fueras a sacar, tú eres el ingeniero acá de la planta. No vas a decir, yo no sé, ¿no? Obviamente tú tienes que entrar a tratar de solucionar el problema. Y por eso te pagan. Ya cuando no vean que no puedes, ahí sí ya tienes que ver otra estrategia. Ya no fue lo que pasó. Pero bueno, por eso es importante que aprendan, ¿no? Que vayan a un paso a paso a un nivel mayor. ¿Qué más? A ver. Bueno, esos son los lenguajes de programación. Pasa. Esos son los lenguajes de programación. Ahora, es importante también estructurar la forma de programación. Ustedes ven acá bloques, ¿no? Hay un main, que es un bloque de organización. Hay un color verdecito, que es una función. Y los colores azules, que es un bloque de función. Y acá unos cilindros en azul, que son los bloques de datos. Ahora, ¿por qué es importante estructurar la programación? Porque eso te da un orden. Y no solo te da un orden, te da una mayor eficiencia, un mejor rendimiento en el programa.
Porque cuando ustedes, por ejemplo, programan Python, MATLAB inclusive, tú creas funciones para poder, entre comillas, utilizar la forma de programación, ¿no? Llamar nomás las funciones y usar. Es la misma idea. Hay un bloque principal, que es el bloque OB, el de organización. Hay un bloque FB y hay un bloque de una función FC. Primero, ¿no? El bloque de organización hay también tipos. Está el main, que es el principal. Al final, recuerda que todo ese bloque siempre va a llamarse y ejecutarse. Sino que hay tipos, por ejemplo, el cycle o cycle interruption. La diferencia de este bloque de organización cycle es que funciona como un interruptor. Ustedes saben que es un interruptor en un microcontrolador, ¿no? Siempre va a llamarse a un periodo constante para ejecutarse. ¿Qué se programa dentro, por ejemplo, dentro de ese cycle interruption? Los microcontroladores, o mejor dicho, un controlador, por ejemplo, un PID, o un controlador de espacio de estado, o un impulso. Es recomendable siempre programar el cycle interruption. ¿Por qué? Porque es a periodo constante. Hay también interrupciones de error, hay diferentes interrupciones que uno puede también programar, ¿no? Pero recuerda que el bloque de organización es el principal, ¿no? O sea, siempre va a ejecutarse de acá, la organización. De acá yo puedo llamar una función FB o una función FC. ¿Cuál es la diferencia entre FC y FB? Bueno, la función FB tiene, a ver, primero, la FC tiene, o sea, tú declaras la variable y cada vez que lo llames se ejecuta, pero se pierde esa información. Una vez que dejaste de llamar, se perdió la información, es volátil. En cambio, el FB, tú puedes hacer que se almacene esas variables locales en un DB, en un bloque de datos. Esa es la ventaja, ¿no? Además, con un FB yo puedo llamar a un FC, ¿no? Y todo se llama con un OB. Entonces, esta es la forma de estructurar el programa que lo hace más eficiente, no lo hace más ordenado. Por lo tanto, el bloque de organización es el bloque principal, en la cual dice reacciona a un evento específico de la CPU. Está predeterminado para la ejecución cíclica del programa. Aquí hay un punto importante también aclararlo. Los bloques de organización tienen un ciclo de interrupción que tú puedes configurar. El mínimo ciclo de interrupción es 1 milisegundo, ¿no? No sé si es poco o mucho, depende del proceso. Porque recuerda que los microprocesadores pueden llegar a microsegundos, ¿no? Un ciclo de interrupción. El mínimo es 1 milisegundo. En PLC, ¿no? Ahora, el OB, el bloque de organización, siempre se va a compilar acá, tu código. Por lo tanto, si tú creas un FB o un FC, para que se compile, siempre tienes que llamarlo desde el OB, desde el principal. Recuerda que el FB puede llamar también a un FC, ¿no? En cambio, un FC no llama a un FB. Eso tenganlo así de claro la estructura, ¿no? El orden, la organización como tal en la programación. Ahora, los diferentes tipos de OB lo vamos a ir viendo ya en el curso. Cuándo utilizar, por ejemplo, el ciclo de interrupción, cuando implementamos un controlador, cuándo utilizar un time delay interruption, y bueno, los diferentes tipos que van presentando. En el caso del FB, que es un bloque de función, ¿no? En la cual puede ejecutar una subrutina. Primero, yo puedo, llamar y programar con el FB con variables globales o variables locales. Si son variables locales en el FB, se pueden almacenar en un DB de instancia propio del FB. Esa es, digamos, la diferencia con un FC, con un bloque de función. Entonces, el bloque FB trabaja con un DB de instancia, bloque de almacenamiento. En cambio, un FC también puedes programar una subrutina y tú puedes también trabajar con variables globales o locales, pero la diferencia es que esas variables locales se van a borrar conforme se ejecute, ¿no? O sea, después de ejecutarse, se pierde. ¿Por qué? Porque no tiene ningún DB, ningún bloque de datos asociado, ¿no? Se caracteriza obviamente se representa por el color verde, el FB, el azulito, ¿no? Ahora, los tres bloques de organización permiten programar, en el caso de los PLC 1200, con ladder, con diagrama de funciones y con lenguaje estructurado. Los tres. Así que los casos prácticos que vamos a ver, vamos a iniciar por uno básico, luego vamos a ir aumentando un poquito el nivel. Vamos a hacerlo con los tres lenguajes de programación, ¿ya?
Y bueno, esa es la parte teórica. Le dije que iba a ser algo suavizado, algo simple, pero para poder aclarar conceptos, para pasar a la parte práctica. Dicho eso, vamos a ir a la parte práctica, así que necesito que se conecten con su PLC, no su computadora, para que vayan siguiendo paso a paso lo que vamos a avanzar. Hay dos casos de aplicación, voy a iniciar con algo básico. Son dos problemas de digitales, ¿no? de electrónica digital. La uno es de un sistema de arribo automático y el otro es un sistema de alarma automática, ¿no? Muy bien, primero conéctense con el PLC, luego hacemos el caso con los tres lenguajes de programación. Luego hacemos arranque de triángulo de SSL y ladder, y luego hacemos un semáforo en SSL y lo implementan físicamente. Conéctense, hay 5 tableros. Tablero 1, tablero 2, tablero 3. ¿Ustedes qué? ¿Acá? ¿Ustedes son los que cambiaron de siempre? ¿Siempre? ¿Acá? ¿Qué vamos a ver? Miren, ya le he grabado igual el grupo anterior, así que ya lo voy a grabar en este grupo, pero el video lo pueden revisar en el drive. Ya lo he grabado en el grupo anterior, pero al final es casi la misma práctica. Miren, yo siempre recomiendo esto, ¿no? Cuando ustedes van por primera vez a conectarse, probablemente no sepan la dirección IP del PLC. O sea, cuando ustedes están en planta industrial, ¿no? Entonces tienen que ver la dirección IP del PLC que tiene, que están obviamente o que van a trabajar. Entonces, se entiende que a estas alturas ya están conectados obviamente con su cable, van a su tarjeta de red y le van a dar Update Accessible Device. Acá debería detectar. Por ejemplo, acá me detecta un PLC conectado. Ahora, yo sí recomiendo siempre, una vez que lo detecta y poder asegurar la comunicación sin problema, vayan acá a Ethernet, vayan a opciones del adaptador, a Ethernet, y sugiero, vayan a protocolo internet TCP/IP. Por default ustedes van a estar así, ¿no? Entonces yo sugiero coloquen en la misma subred en la cual tu PLC está, ¿no? En este caso es 192, 168, 0, es la misma subred, ¿no? 10 no, es el PLC, tiene que ser distinto, 100, ¿no? Por ejemplo. Y la subred, obviamente le das por ahí un tap y te sale por default este número. Muy bien, con esto, ¿qué es lo que estoy asegurando? Con esto voy a ir, yo sugiero siempre hagan esto, ¿no? Por primera vez. Windows R, ejecutar CMD. Si gustan pueden verificar la dirección ipconfig. Miren, tengo la dirección IP declarada en el Ethernet 192.168.0.100 y puedo hacer un ping, ¿no? Para asegurar la comunicación 192.168.0.10. Si hago esto no debería haber errores. 4 enviados, 4 recibidos, paquetes, 0 perdidos. Ya, esto asegúrese primero antes de ir a cargar. Asegúrese que hay comunicación desde tu computadora al PLC, que estén en la misma subred. Ya, entonces esto hagan primero el primer paso. El video lo voy a hacer directamente de acá de esta forma, ¿no? Le damos un nuevo proyecto. Acá le voy a poner clase 1 PLC redes 2026 ULT versión 2. No se preocupen, está grabado el video. Ahora sí le vamos a agregar un nuevo PLC, ¿no? A ver, una forma es hacerlo manual el proceso. Para hacerlo manual tú tienes que saber la marca, el modelo específico, ¿no? Y la otra es hacerlo que lo detecte. Cuando ya comprobaste que hay comunicación, es fácil hacer lo que detecte, ¿no? Miren, acá le das
PLC CPU 1200 sin especificar, ¿no? Y le vas a dar OK acá. ¿Para qué? Para que el mismo TIA Portal te detecte el PLC del modelo. Entonces le damos acá sin especificar. Te va a decir, no es ese. Y acá le vas a dar, dice, the device dice, is not specified, ¿no? Or detected the configuration of the connect device. Entonces acá le vamos a detectar. Acá, si es primera vez, les va a salir sin nada, ¿no? Así te va a salir. Select. Entonces vas a seleccionar Profinet, porque como estás conectándote, y tu tarjeta de red. Y le vas a dar Start Switch, ¿no? Y acá te va a detectar el PLC con su dirección IP. Le vas a dar detectar, le das acá sin considerado obviamente, no lo leí completamente, pero le das ahí considerar y debería detectarte el PLC con todas sus características, ¿no? Ahí está. Entonces hasta ahí avancen por favor para avanzar a la programación. Propiedades, sobre todo los que han hecho la configuración manual, ¿no? Acá, por ahora trabajemos sin protección acá, full acceso y le vamos a dar acá full acceso, ¿no? Y revisen también la dirección IP. Para los que han hecho la inserción manual del PLC, acá les va a aparecer 00. Recuerda que debe coincidir la dirección IP que en tu configuración con la dirección IP actual. ¿Va? Entonces le damos OK. Next. Full acceso. Sin protección. Ahora sí, miren, vamos a hacer el problema. Este es el primer ejemplo, que es aunque lo podemos hacer desde acá también, ¿no? Pero necesito acá crear una tabla de variables, una pizarra. Vamos a ver acá. Esto de acá hacen ustedes como tarea, que va quedando. No. Va quedando. Entonces miren, este es un problema netamente digital porque vamos a iniciar así como un ejemplo para hacer con de funciones, en la cual me indica que la alarma se va a activar siempre y cuando se cumplan 4 condiciones. La primera es si la temperatura es mayor de 60 grados, es decir, debe haber un sensor de temperatura que se va a poner en on, cuando detecte 60 grados, se activará la alarma, siempre se activará la alarma. Condición 2, si la temperatura está entre 45 y 60 grados, se activará la alarma solo si ha detectado gas o humo, o ambos. Y la tercera condición es se activará la alarma solo si se detecta gas y humo. Por lo tanto, tengo 4 sensores, sensor de gas, sensor de humo, temperatura de 45, temperatura de 60 grados. Y la alarma, que es una salida booleana también, que se activará cuando se cumpla una condición, o bueno, estas condiciones dadas. Entonces, para programar, yo sugiero siempre iniciar declarando variables globales. Vamos acá en PLC tag. Y acá vamos a poner, por ejemplo, el sensor de temperatura de 60 grados, tipo booleano. Puedo declarar acá, el I es la entrada física, el M es marca de memoria y el Q es salida física. Por ahora, como no tengo en mi PLC entradas físicas, ustedes sí lo pueden colocar. Yo voy a trabajar con marcas de memoria. Por ejemplo, 0.0. De 45 grados, M0.1, sensor de gas, sensor de humo y alarma, pero la alarma es una salida, ¿no? Que le voy a poner Q, y una salida física, eso no habría problema, Q00. Listo. Ahora sí, voy acá a programas, a bloque de programa. Vamos a main. Y acá en bloque de programa, como para practicar, voy a utilizar FC. Le voy a crear funciones. Primero voy a hacer el ladder, que ustedes lo conocen, que es la forma básica, ¿no? Es easy. Luego vamos a ir al gráfico de funciones y luego al lenguaje estructurado.
Entonces vamos a poner alarma en ladder. Alarma, ladder. Bueno, acá el que desea puede hacer su mapa de Carnot o su tabla de verdad y sacar ahí la combinación booleana que permite activar la alarma, o lo hacemos a puro razonamiento, ¿no? Tampoco no está muy complicado. Acá me dice que si la temperatura es mayor de 60 grados, siempre se activará la alarma. Ya es una condición clara que me lo está diciendo, que significa que mi sensor de temperatura de 60 grados se activa, va a activar la alarma, ¿no? Es lo que me está diciendo. Muy bien. Ahí está. ¿Qué más? Me dice, si la temperatura está entre 45 y 60 grados, ¿sería razonable colocar los dos sensores, 45 y 60, o solo uno? Se supone que con el sentido de 45 es suficiente, ¿no? Porque tengo la señal ya activada, que es la menor temperatura. No tendría sentido esperar a que se active y 60 grados, porque ya está con 45. Pero, dice, se activará la alarma solo si ha detectado gas o humo, o ambos. Por lo tanto, ¿eso qué significa? ¿Cómo se traduce a nivel de programación ladder? Acá está la temperatura de 45 grados, y acá está el sensor de gas, y, o dice, o ambos, ¿no? Sensor de humo. Muy bien, acá sube, y ahí está. Luego me dice, se activará la alarma solo si se detecta gas y humo. Es decir, necesito que se mapeen los dos, se activen los dos. Entonces, gas y humo. Gas. Me equivoqué. Aquí tiene que ser. Sensor de gas y sensor de humo. Listo. Ya está. Y esa es la lógica booleana que nosotros podemos colocar, que activará la alarma. El otro ejemplo, si lo pueden hacer directo en buena hora, si no utilizan su tabla de verdad y mapas de Carnot para simplificarlo. Muy bien, entonces lo que voy a hacer, miren, siempre recomiendo, si es primera vez que vas a cargar al PLC, siempre a lo clic derecho, compilar hardware y software. ¿Por qué es recomendable esto? Porque la otra forma de compilar es así, ¿ves? Pero haciéndolo de acá, yo compilo las configuraciones que he hecho a nivel de hardware. Y cargo también las configuraciones a nivel de hardware y software. En cambio, con el otro método, solo se va a compilar y cargar lo que es software, lo que es programa. Entonces, siempre, al menos cuando recién estás iniciando, algo compilar derecho, hardware y software, ¿no? Le damos acá continuar, detener todo. A ver, avancen con esto. O hago los tres ejemplos y le doy su tiempo mejor para que avancen. Finalizar. Listo. Vamos a ver si funciona, ¿no? Para que compile, o sea, para que se ejecute siempre que le dije la teoría, llamen desde el principal. Así que llamo la función acá al principal, que se lo ve. Me olvidé eso, debería haber hecho hace rato. Lo voy a cargar nuevamente. Y ahora sí, para poder visualizar que funcione las variables, le voy a poner modo online. O lo puede hacer acá, modo online, o simplemente el lentecito, ¿no? Que es monitoring online. Entonces, lo pongo acá directamente, se pone en modo online y lo vamos a forzar, ¿no? Modify a 1 y se activa la salida Q0.0, ¿no? En el PLC. Imagino que ustedes también va a ser igual. Entonces, con el sensor de temperatura de 60 grados se activa. Por ejemplo, si fuese el caso del sensor de gas y sensor de humo se activa, ahí está, la alarma va a activarse. Entonces, ahí está el problema solucionado con lenguaje
ladder, ¿no? O KOP. Problema acaso relativamente todavía simple. Muy bien, ya que estamos motivados, vamos a ver el diagrama de funciones y SSR para darles tiempo de que ustedes puedan practicar. Entonces, y luego hacemos el otro ejemplo, ¿no? Vamos a ver el diagrama de funciones. Alarma FBD. Diagrama de funciones, como les dije, esta es una programación gráfica, ¿no? Utilizando compuertas lógicas. ¿Cuál es miren acá? Todo esto está en paralelo. Al final esto se traduce a nivel de compuertas lógicas como un OR, ¿no? Así que utilizo una compuerta por acá, con 3 asignaciones, con 3 entradas, una salida, acá está la salida de asignación, le vamos a poner alarma. Muy bien, acá está el sensor de temperatura de 60 grados. Por acá, a ver, para recordar, miren, acá hay una compuerta AND y acá hay una compuerta AND y OR. Así que acá está la compuerta AND y luego acá una compuerta OR. Entonces acá es temperatura de 45 grados, acá es el sensor de gas, el sensor de humo. Y acá es un AND también, ¿no? Y el sensor de gas y el sensor de humo se activan. Sensor de gas y sensor de humo. Listo. Y ese es el problema resuelto o digamos programado en diagrama de funciones. No se olviden compilar y no hay errores para que pueda obviamente ejecutarse y todo lo de acá, digamos la función de FBD, el principal, lo cargamos, lo compilamos y lo cargamos nuevamente en CDC para ver el funcionamiento, ¿no? ¿No? Apareció. Y lo vamos para visualizar, vamos a poner nuevamente el modo live. Miren, está en 0. Entonces, para poder yo visualizar, por ejemplo, mi sensor de temperatura detecta 45 grados, se activa en 1, en true, pero el sensor de gas o el sensor de humo también detecta, se activa en 1 y la alarma tiene que activarse. Porque necesita la condición, ¿no? La alarma. Entonces, voy a estar programado de esta manera, que es diagrama de funciones. Acá en 0 y en 0. Entonces, se va a contar, no es muy complicado, es relativamente simple, pero a mí me gusta más programarlo en SSL. Vamos a ir nuevamente al caso de SSL, ¿no? Lenguaje estructurado, alarma SSL. ¿Ok? Y miren, en alarma SSL, esto de acá no, todo este problema que estaba en 4 líneas, ¿no? Con estos grafiquitos acá, en SSL sale en una línea de código. ¿Ya? Entonces, miren, ¿cuál es la salida? Alarma, ¿no? Alarma. ¿Cómo se asignaba? En la teoría le dije 2 puntos iguales. ¿Vale? ¿Qué se activa? Temperatura de 60 grados. O temperatura de 45 grados. ¿No? Y sensor de gas. Ahora ponemos esto acá. No, he puesto sensor gas o sensor humo. O sensor de gas y sensor humo. Sensor gas y sensor humo. Los dos a la vez, ¿no? Listo. Problema solucionado. Entonces por eso les dije que en SSL me parece que es mucho más factible, ¿no? Porque toda una línea de código, lo que tú estabas haciendo armando en escalera, ¿no? en contacto, sale así de una manera más directa, más simple. Entonces lo compilamos. Entonces miren, toda esta lógica que estaba acá, esto recuerda que es AND en serie, en paralelo OR, ¿no? Y armas ahí concatenadas de lógica booleana. Y no solo eso, ¿no? Yo puedo meter acá if condicionales, bucles, por ejemplo, si es un sistema, un proceso en el cual repite repetitivo, me ponen un bucle cognitivo que sale mucho más rápido, ¿no?
Muy bien, entonces vamos acá al principal, quitamos esto, voy a llamar a mi SSL, compilamos nuevamente, cargamos y vemos su funcionamiento. Ahí le doy tiempo y luego hacemos el caso de estrella triángulo con tiempo muerto y luego un semáforo. Ahí veo la actividad que tienen que hacer ustedes, que es simulada e implementada también. SSL, le ponemos modo online. Ya está, por ejemplo acá, ¿no? Todo está en false. Por ejemplo, puede activarse, no sé, a ver. Bueno, si se va a activar directamente mi sensor de temperatura, todo se va a poner en 1. Al menos la alarma se va a poner en 1 directo, ¿no? Alarma en tubo. Si solo se activa el sensor de gas, en 1. Y el sensor de humo, acá está, debería activarse en 1, en la alarma. Alarma en 1. Porque se está llevando gas, sensor de gas y humo a la vez. Entonces ahí está la lógica, está funcionando. Y bueno, la forma de trabajarlo, ¿no? Se simplifica el lenguaje estructurado. ¿Ya está? A ver, de una vez hagan esta parte y luego hacemos el caso 2.